Hola, los datos que tenemos en la pantalla tienen como finalidad mostrarnos que mientras que en 1955 con un peso de esa época podíamos comprar 0,51 dólares, algo más de medio dólar, o al revés, para tener un dólar teníamos que invertir 1,96 pesos de esa época, o sea, algo menos de 2 pesos. Esas monedas puestas en el 2025 se transforman en las siguientes. Actualizamos ese peso por IPC al 2025 y obtenemos la cifra 647.138.069 pesos de esa época. ¿Qué significa esto? Que si en 1955 existía un producto que lo podíamos comprar con un peso, si ese producto exactamente igual existiera en el 2025, necesitaríamos 647.138.069 de aquellos pesos para poder comprarlo. Esto de por sí pinta a las claras las consecuencias de una política sistemática aplicada a desvalorizar la unidad monetaria del Uruguay en relación al dólar. Al mismo tiempo, se menciona que la ventaja de aplicar esa política económica que apunte a tener una moneda débil en relación al dólar es que favorece las exportaciones y a su vez hace que el país sea más atractivo para el turismo. Sin embargo, si nos atenemos a los datos que publicamos en la pantalla, desde el año 1990 hasta el año 2025, el promedio de ingresos del turismo ha sido del orden de 1.206 millones de dólares. Mientras que para el PBI del Uruguay en el mismo periodo tenemos un valor promedio de 40.292 millones de dólares. Eso hace que la relación entre el ingreso total en ese periodo de tiempo que ha generado el país como concepto de turismo ha sido finalmente de un pobre 2,99%, lo que bajo ningún punto de vista justifica la política aplicada. Es de esta forma que seguimos comprobando que en realidad la única consecuencia positiva que ha tenido la aplicación de esta estrategia económica que consiste en desvalorizar la unidad monetaria del Uruguay con respecto al dólar ha sido exclusivamente beneficiar a los sectores de mayores recursos, básicamente beneficiar al sector exportador. Finalmente, y para redondear todas estas situaciones que en teoría deberían justificarse como consecuencias positivas para el país a partir de la política económica aplicada desde 1955 hasta la fecha, podemos decir que si en realidad ha habido un beneficio para el país, entendiendo por el país el 100% de la población, más allá de que los sectores de mayores recursos se han beneficiado sistemáticamente por la aplicación de estas teorías, no se tiene la misma realidad en cuanto a la evolución de las tasas de empleo. Claro, uno podría decir, bueno, se benefician los sectores de mayores recursos para que exporten más, para que por lo tanto se abran mayores fuentes de empleo y así hay más gente que trabaja y logra tener mayores recursos y eso es lo que mide la tasa de empleo. Y sin embargo, como podemos ver, a partir de lo que está publicado en la web del gobierno, desde 1960 hasta el año 2026, en síntesis, en el periodo previo al 2007, la tasa de empleo ha variado entre el 50 y el 54%, ha tenido un pico de 61,1% en 2014,
ha tenido un mínimo de 52.1% en el 2020 y finalmente entre el 2025 y el 2026, según la web del gobierno, se maneja en un entorno del 59 al 60%. Son estos datos los que muestran con total claridad que a pesar de que los sectores de mayor poder económico, los sectores de las empresas exportadoras, han tenido beneficios muy importantes y han tenido incrementos también muy importantes en las divisas que se obtienen en dólares en general como consecuencia de su actividad comercial, no han tenido una respuesta en cuanto a el aumento de las fuentes de empleo y que eso se exprese finalmente en un incremento de dicha tasa. El Instituto Nacional de Estadística es el instituto que tiene oficialmente la potestad de realizar estadísticas sobre las diferentes clases sociales que hay en el país. Ha decidido utilizar el método del ingreso para calcular a partir de un cierto ingreso, los que ganan menos están dentro de la pobreza o clase baja, los que ganan más no se sabe, pero hay que ponerse de acuerdo que una diferencia de un peso hace que una persona tenga un ingreso superior a la línea de pobreza, entonces no es pobre, pero ¿qué es? En los hechos es lo mismo. Entonces el Instituto Nacional de Estadística se está manejando con criterios que son realmente muy poco serios. Por ejemplo, hasta el año 2023 nos decía que había un 9,8% de personas que vivían bajo la línea de pobreza. Pero en el 2024, esa cifra de 9,8 pasó a ser 17,3. Y la explicación de eso fue que el Instituto Nacional de Estadística, hasta el 2023, realizaba sus cálculos a partir de la base de datos que surge de las encuestas continuas de hogares que realiza el Instituto, pero de la del 2006. Y entonces decidió actualizarla con la base de datos de la encuesta continua de hogares del 2017. Y eso hizo que hubiera un salto casi del doble del porcentaje de pobreza que había en el país. Indefectiblemente, el Instituto cometió un error muy grave. Nos estuvo diciendo por años que el índice de pobreza era un cierto porcentaje, cuando en realidad era otro, muy distinto. Y bueno, el Instituto Nacional de Estadística, ¿de quién depende? De la OPP. ¿Y la OPP de quién depende? Del Ministerio de Economía. Y uno ahí empieza a entender, a cualquier gobierno, no le viene bien, no le hace bien, y sobre todo para la imagen internacional que quieran dar del país, mostrar que hay un importante volumen de habitantes del Uruguay que tienen severos problemas económicos. De hecho, la ministra de Economía del periodo de gobierno anterior intentó parar ese cambio del 9,8 al 17,3. Azucena Leche. Ahora hemos visto que desde 2024, 2025, 2026 viene bajando un poquito. Había pasado a 17,7 en el 2025, ahora parece que es un 16,6. Pero seguimos con la base de datos del 2017. ¿Por qué no usan la base de datos del 2026, 2025, 2024? Para que sea más real. No lo hacen. Eso está mal. Sin duda que está mal. La pregunta es, ¿está hecho a propósito o son personas que no se dan cuenta del error que están cometiendo? Yo creo que está hecho con cero determinado, con conocimiento de causa. El otro tema es que uno no pasa de ser clase media
a pobreza por un número de diferencia. La línea de pobreza actualmente está determinada por el INE en 23.400 y algo de pesos. Una persona que gane un peso menos que eso va a estar considerada como pobre, pero una persona que gane un peso más no va a estar considerada como pobre. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? Incluso uno podría decir, gano 5.000 pesos más que lo que marca la línea de pobreza. ¿Es tan diferente en mi situación a aquellos que están un peso o 2 pesos por debajo de la línea de pobreza? ¿No será que la clase media no es algo uniforme y tiene un sector de altísima vulnerabilidad cuyas realidades no difieren mucho de la pobreza, pero que no la medimos, que no sabemos cuántos son? De hecho, más allá de la eventual solución que habían intentado aplicar en el 2024 para un montón de gente que estaba atrasada en sus préstamos, para que pudieran acceder al mercado de préstamos de vuelta, la consecuencia de eso es que se incrementó en 150.000 personas más al día de hoy las personas que tienen problemas de crédito. Hay más de 800.000 uruguayos que están considerados por el Banco Central como deudores incobrables. No tienen acceso a créditos oficiales, digamos. Entonces tienen que recurrir a prestamistas que les dan dinero con unos intereses que son inimaginables, son impagables. Toda esa situación ocurre a ojos vistas del gobierno sin que tomen ninguna decisión. No sabe este país qué significa ser pobre, pero intenta medirlo con un criterio que es realmente, ¿cómo calificarlo?, artificial. No considera la realidad de lo que está midiendo. Vamos a continuar con esto en el próximo capítulo.